Bienvenidos a una nueva cápsula de matemática en este lindo proyecto que es el Preuniversitario Municipal junto a ti. Como siempre ya me acompaña nuevamente el profesor Freddy Farías. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Hoy día les trajimos unas imágenes muy bonitas de la naturaleza y de la arquitectura para relacionarla con un tema matemático. Así que vamos a ver. Veamos estas imágenes de puentes impresionantes. Si nos fijamos, cada uno de estos puentes que les vamos a mostrar en estas imágenes muy lindos, tiene algo en particular. El agua de la primera imagen tiene una curva particular. El puente colgante de la segunda imagen también tiene una curva particular. En las siguientes imágenes vemos como las esquinas del puente o como el arco que hace este puente de la luna en San Francisco también hacen una curva particular que tiene un nombre específico y tiene una función específica, ¿cierto, Freddy? Exacto, todos tienen esta forma curva que vamos a seguir viendo en las siguientes imágenes. Acá también lo vemos en la parte inferior del puente que tiene esta forma curva y acá también tiene la forma curva por el costado del cerro. Acá vemos el puente del dragón que tiene unas curvas también en las guatitas del dragón. Y en el puente de globos de Reino Unido, en la parte superior también se hace esta curva y como lo vamos viendo en todas estas imágenes que vamos mostrando, se ve esta curva específica. El puente del infinito muy lindo, puente Mostar también tiene la curva, ¿cierto? El puente hecho de rocas en Alemania también, muy hermosa. Con esto ya podemos ir pensando, ¿tú crees que los alumnos ya empezaron a ver qué vamos a ver hoy día? Yo creo que ya todos están recordando esta curva muy particular que vemos en nuestra función cuadrática. Por lo tanto, hoy vamos a hacer una mini clase de función cuadrática. Así que empecemos con esto. Vamos a verlo de una forma muy particular. Vemos cómo, para hacerlo más lúdico, más dinámico, vimos este juego que se llama Angry Bird, ¿cierto? Y este Angry Bird tiene un lanzamiento, ¿cierto? Que hace una curva que se llama parábola, ¿ya? Y para llegar a los cerditos. En cada una de estas curvas y este eje X y este eje Y colocamos puntos específicos que son súper importantes en este cuento de la parábola y en nuestra función cuadrática. Punto A, punto B, punto C, D, E y F, el cual al final de la clase ya vamos a saber quiénes son y cuáles son los valores de ellos. Sigamos. Al encontrarnos con nuestra función cuadrática, esta tiene una forma que tenemos que conservar. De repente está desordenada y nosotros tenemos que tratar de ordenarla para poder después trabajarla y entender los distintos conceptos que vamos a ver. La forma es ax cuadrado más bx más c, donde a, b y c son números reales con a distinto de 0. Siempre el a va a ser el coeficiente, el número que acompaña al x cuadrado. El b va a ser el coeficiente o número que acompaña a la x simple. Y el c va a ser el número que no está acompañado de la x, es decir, el término independiente. Si lo vemos en un ejemplo, por ejemplo, nuestra curva del vuelo de nuestro juego, vemos que la función sería menos x cuadrado más 6x más 7. ¿Cuáles serían los valores de a, b y c en este caso, Mari? Bueno, tomando de ejemplo esta función, representando a nuestro juego del Angry Bird, el valor del a sería el que acompaña al x cuadrado, por lo tanto sería un valor de menos 1. Si se dan cuenta ahí, no hay nada, hay solamente un negativo, pero obviamente cuando no hay nada, el menos 1 por x cuadrado es lo mismo que menos x cuadrado. El valor de b en este caso sería el que acompaña a la x, o sea, sería 6. Y el término independiente, que es el que se queda solito, en este caso sería 7. Veamos la concavidad. La concavidad de una función cuadrática está expresada por el término a, o sea, el que acompaña al x cuadrado. Si el a es mayor que 0, significa que la parábola se abre hacia arriba o es cóncava hacia arriba. Si el a es menor que 0, o sea, un valor negativo, significa que las ramas de la parábola se abran hacia abajo, o sea, se dice cóncava hacia abajo. Mayor que 0, cóncava hacia arriba, menor que 0, cóncava hacia abajo. Esto también puede ser expresado de una forma más lúdica, en que mayor que 0, cóncava hacia arriba, carita feliz, y cóncava hacia abajo, carita triste. ¿Ya? Así que así lo vamos a manejar en esta clase. Sigamos. Si lo vemos en nuestro vuelo de nuestra ave,
vemos que la curva es con las ramas hacia abajo. Por lo tanto, tenemos que reconocer que es carita triste, es cóncava hacia abajo. Eso, exactamente. Un elemento fundamental de la función cuadrática es el vértice. Muy importante, un punto específico que indica cuando la parábola se abre hacia arriba, carita feliz, ¿cierto? Tengo un punto mínimo, ya que el vértice es el punto que está justo al medio de la parábola. Entonces, este puntito es el más bajo que tiene esta parábola. Se llama punto mínimo. Cuando la parábola es cóncava hacia abajo, o sea, carita triste, vamos a tener un punto máximo en el vértice. Así que el vértice, punto mínimo, ¿sí?, es carita feliz. Punto máximo, si es carita triste. ¿Ya? ¿Cómo calculamos este vértice? Para calcular el vértice tenemos dos grandes fórmulas. Una es que el vértice se va a calcular como menos b partido en 2a, coma f de este valor de menos b partido en 2a. Calculamos el valor menos b partido en 2a y después lo reemplazamos en nuestra función. El otro camino, la otra opción, es calcular el vértice como la primera coordenada menos b partido en 2a y la segunda coordenada como 4ac menos b cuadrado, todo eso partido en 4a. Veamos un ejemplo. El eje de simetría. Después vamos a ver el ejemplo con las dos juntas. El eje de simetría es una recta que pasa por el vértice y es paralela al eje Y. Si nos damos cuenta, esta recta separa la parábola en dos partes iguales. O sea, esta rama queda simétrica a esta. Por eso se llama eje de simetría. ¿Y cómo calculamos el eje de simetría? Con la expresión menos b partido en 2a. Ahora sí vamos a ver el ejemplo. En nuestro ejemplo del Angry Bird, la función es menos x cuadrado más 6x más 7. Ya sabemos que el valor de a, b y c son menos 1, 6 y 7 respectivamente. Calculamos el eje de simetría primero. Menos b partido en 2a lo reemplazamos por los valores que tenemos, entonces nos queda 6 arriba, quedaría menos 6 con el menos b, y abajo quedaría 2 por el valor de a, que es menos 1, 2 por menos 1. Eso me quedaría menos 6 partido en menos 2. Y esto, ¿sí?, si yo lo resuelvo, me quedaría 3. Menos por menos, más, menos dividido en menos también es más, la misma regla de signos, y nos queda el valor de 3. Ya sabemos que el 3 es este eje, esta recta, ¿ya? Por lo tanto, también obtenemos el valor de la letra que teníamos abajo. B. O sea, tenemos el valor de B, que es 3. Acuérdense de ese 3 porque nos va a servir en lo que viene. Ahora, si nosotros queremos calcular el vértice de la función, nos fijamos que la fórmula era menos b partido en 2a y f de menos b partido en 2a. Pero el menos b partido en 2a es el eje de simetría que acabamos de calcular, por lo tanto ya tenemos esa parte resuelta y vale 3. Por lo tanto, ya sabiendo que la primera coordenada nos dio 3, evaluamos el 3 en la función para obtener la segunda coordenada. Al reemplazarlo nos quedaría menos 3 al cuadrado más 6 por 3 más 7. Esto ya lo habíamos conversado antes. Cada vez que uno evalúa un número en la función, reemplaza ese valor de la x en todas las x de la fórmula. Al resolver esto nos quedaría menos 9 más 18 más 7. Menos 9 más 18 nos daría 9 positivo y 9 más 7 nos daría 16. Por lo tanto, el vértice como punto nos daría 3,16. Y ese 3,16 lo vamos a posicionar en nuestro juego, ¿cierto? De la parábola, arribita está el 3,16. O sea que nuestro Angry Bird, cuando salta a chocar a los cerditos, el punto más alto que alcanza es ese punto, 3,16. El discriminante. El discriminante, otro elemento fundamental de la función cuadrática, se calcula como b cuadrado menos 4ac. Ya conocemos que a, b y c tienen ciertos valores, cierto específicos, y este discriminante, cuando es mayor que 0, significa que va a intersectar al eje x en dos puntos. ¿Para qué me sirve entonces el discriminante? Para ver en cuántos puntos intersecta la parábola a mi eje x, al eje de las abscisas, ¿ya? Entonces, si el discriminante me da un valor positivo, mayor que 0, entonces intersecta en dos puntos, ya sea cóncava hacia arriba o hacia abajo, carita feliz, carita triste, 2 puntos. Si el discriminante nos da igual a 0, vamos a verlo en la siguiente, entonces el discriminante intersecta en un solo punto al eje x. Esta parábola
intersecta en un punto al eje X. Igualmente, carita feliz o carita triste, igualmente en un punto. ¿Y cuando el discriminante me da menor que 0, Freddy? Ahí nos fijamos que la parábola no intersecta al eje X, por lo tanto va a estar o siempre sobre el eje X o va a estar todo el rato bajo el eje X cuando es cóncava hacia abajo. Exactamente. En nuestro juego, ¿sí?, vemos el discriminante de la siguiente manera. ¿En cuántos puntos intersecta mi parábola al eje X, al que está abajo? Me fijo entonces en el eje y está intersectando en dos puntitos, en el valor A y en el valor C. Fíjense, tanto, siempre en los extremos, ¿cierto, Freddy? Exactamente. En los extremos de las ramas, ¿dónde corta? Entonces corta en A y en C. ¿Cuántos puntos son? Dos puntitos, por lo tanto nuestro discriminante es positivo. Mayor que 0. Sigamos. Ejemplo de prueba de transición. ¿Cuál de los siguientes gráficos representa mejor a la función cuadrática y igual x cuadrado menos 6x más 9? Nos fijamos que aquí en vez de f de x dice y o y, ¿cierto? Es lo mismo, no se compliquen con eso, ya sigue siendo una función cuadrática. Y vemos 5 alternativas. ¿Cómo resolvemos este problema? Tenemos que ir descartando estas alternativas. ¿Cómo podemos descartar? Primer paso. Vemos que 4 alternativas son carita feliz, o sea, cóncava hacia arriba. Y hay una alternativa que es cóncava hacia abajo, o sea, lo primero que tenemos que ver es la concavidad. Calcular cuánto es, o en realidad mirar, visualizar cuánto es el valor de A, que es el término, el coeficiente que acompaña al x cuadrado. ¿Cuánto es el valor de A? Nos fijamos que en este caso es 1, porque es el número que acompaña al x cuadrado. Muy bien, y como es 1, entonces nuestra función es cóncava hacia arriba, carita feliz. Por lo tanto, en este caso vamos a eliminar la alternativa E. Ya descartamos una. ¿Cómo seguimos? Ahora podemos mirar que hay curvas que están con su eje de simetría, la línea que pasa justo por el medio, en el lado positivo de la X y otras que están en el lado negativo de la X. Por lo tanto, una opción sería ahora calcular nuestro eje de simetría y buscar cuáles los que correspondan. O sea, si me da negativo, significa que podría ser la A y la C, o la C. Y si me da positivo, podría B ser o D. B o D. Ya. ¿Cuánto me da entonces? Recordamos la fórmula, el eje de simetría era menos B partido en 2A, reemplazamos los valores, como B en este caso es menos 6, nos quedaría menos 6, partido en 2 por 1. Menos se transforma en más 6, 6 partido en 2, 3 positivo. Por lo tanto, podemos descartar los que tenían el eje de simetría en el lado negativo. Por lo tanto, hemos descartado la A y hemos descartado la C. Nos quedamos con B y D. Por último, para poder ver cuál de las dos alternativas es, tenemos dos opciones. Una es obtener el discriminante, que es ese delta que ustedes ven ahí, o el vértice, la V, ¿cierto? ¿Qué camino seguir? Bueno, el que quiere sacar el discriminante va a calcular el discriminante. ¿Cómo se hace? B cuadrado menos 4AC. En la fórmula, ¿cierto? El siguiente. B cuadrado menos 4AC, reemplazamos los valores de A, B y C y nos queda menos 6 al cuadrado menos 4 por 1 por 9. Menos 6 al cuadrado es 36 y 4 por 1 por 9 también es 36, queda negativo. Entonces 36 menos 36 me da 0. Me dio 0 el valor del discriminante. ¿Qué significaba que el discriminante me diera 0, Freddy? Cuando nos daba 0 era cuando cortaba en un solo puntito, es decir, roza justo al eje X. Eso significa que ya podemos descartar que la alternativa no es B. Por lo tanto, como intersecta en un solo punto, vemos que es la alternativa correcta D. Muy bien. Ahora, el que se fue por el otro camino, Freddy, y quiso sacar el vértice, ¿cómo lo hizo? Ahí recordamos nuestra fórmula del vértice. El vértice era calcular la primera coordenada, que coincide con el eje de simetría que ya resolvimos, y ese valor lo evaluamos en nuestra función. Como ya habíamos calculado el eje de simetría, era 3, reemplazamos en la función el 3. 3 al cuadrado menos 6 por 3 más 9. 3 al cuadrado 9 menos 18 más 9. 9 menos 18 menos 9 más 9, 0. Por lo tanto, nuestro vértice está justo en el 3,0. Es decir, el puntito más bajo está pegadito en el eje X porque su segunda coordenada es 0. Y eso vemos que se ve reflejado en la alternativa D. Así que también llegamos a la misma alternativa, obviamente, cualquiera de los dos caminos que hayan tomado. Sigamos. La intersección con el eje Y es un punto,
¿ya? Que la parábola, cuando pasa por el eje Y, genera ese puntito, ¿ya? Y ese puntito lo va a dar el 0,c. ¿Y quién es este c? El c es el coeficiente o el término independiente, el que está sin x. Así que solamente mirar cuál es el término independiente y lo reemplazamos por el c. En nuestro ejemplo sería así. Función menos x cuadrado más 6x más 7. El 7 es el c. Por lo tanto, eje intersección con el eje Y, 0,c, o sea, 0,7. Acabamos de encontrar el valor del punto D. ¿Qué sería, Freddy? 7. O, como hemos visto como punto, 0,7. Muy bien, sigamos. Intersección con el eje X. La intersección de la gráfica con el eje X va de la mano con el discriminante que ya habíamos conversado. Si el discriminante era mayor que 0, va a intersectar en dos puntitos. Si el discriminante es igual a 0, va a intersectar en un punto. Y si el discriminante es menor que 0, no va a intersectar al eje X. Esto más adelante lo resolveremos con una ecuación cuadrática que veremos unos pasitos más adelante. Ahí calcularemos exactamente los valores de la intersección en nuestro ejemplo. En el ejemplo, la intersección con el eje X, como ya habíamos visto que el discriminante era mayor que 0, entonces intersecta en dos puntos. Eso es lo que significa. Discriminante mayor que 0 intersecta en dos puntos. Estos dos puntos son soluciones de una ecuación de segundo grado, como decía Freddy, que vamos a resolver después. Sigamos. Dominio y recorrido. Cuando hablamos de dominio y recorrido, bueno, veamos el dominio primero. Como las ramas de la parábola son infinitas, eso significa que van a utilizar todas las X, ¿ya? Del eje X o del eje de las abscisas. Por lo tanto, siempre el dominio va a ser todos los reales. ¿El recorrido, Freddy? El recorrido, nos fijamos que la función, cuando es carita feliz, tiene este punto mínimo, este punto en el vértice. Y desde ahí empieza la Y hacia arriba. La coordenada, el recorrido siempre tiene que ver con la coordenada Y, por lo tanto nos concentramos en la segunda coordenada del vértice, que era 4ac menos b cuadrado partido en 4a. En el caso de cóncavo hacia arriba, el recorrido va a ser desde ese valor hacia el infinito positivo. Caso contrario, cuando la función es cóncavo hacia abajo, nuestro valor del vértice va a ser el punto máximo, es lo más alto que llegó a la función. Por lo tanto, va a venir desde el menos infinito y va a subir, subir, subir hasta este punto máximo. Y esa coordenada sería 4ac menos b cuadrado partido en 4a. Por lo tanto, nuestro recorrido sería desde el menos infinito sin incluir hasta el 4ac menos b cuadrado partido en 4a. Muy bien. En nuestro ejemplo entonces del Angry Bird, dominio, ya sabemos todos los reales siempre, y el recorrido en este caso tendríamos que calcular la coordenada Y de nuestro vértice. ¿Cómo la calculamos? Ya lo habíamos hecho antes, ¿cierto? Teníamos el punto 3, que era el eje de simetría, o la coordenada X del vértice, y el 16, que era la coordenada Y del vértice. Por lo tanto, nuestro recorrido va del menos infinito hasta el 16. ¿Por qué? Porque era cóncavo hacia abajo, acuérdense. Del menos infinito hasta el 16, la coordenada Y del vértice. Sigamos. Ahora vamos a ver la ecuación de segundo grado. Nuestra forma de ecuación de segundo grado es ax cuadrado más bx más c igual a 0, muy relacionada con la función de segundo grado, función cuadrática. Lo mismo de antes, los numeritos a, b y c pertenecen a los reales y a tiene que ser distinto de 0. Ahí, para encontrar las soluciones o raíces de esta ecuación, tenemos esta fórmula muy utilizada. ¿Cómo es la fórmula, Mari? Menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac partido en 2a. Yo me la aprendí de memoria cuando estaba en el colegio y estoy segura que ustedes cuando la escuchen van a decir, ¡ay, sí, era así! Menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac partido en 2a. Este b cuadrado menos 4ac que está dentro de esa raíz, recuerden que es el valor del discriminante, ¿ya? Que se denota con un delta. Así que ese discriminante también es importante aquí. Veamos la siguiente. El discriminante, como dije, es b cuadrado menos 4ac y en este caso lo vamos a interpretar de otra manera. Antes, en la función cuadrática, este discriminante cuando era mayor que 0 indicaba que intersectaba la parábola en dos puntitos al eje X. En este caso, esos dos puntitos en la ecuación de segundo grado quieren decir que son dos soluciones reales y distintas. O sea, este de acá con este de acá son diferentes. Obviamente, números reales, pero distintos. Si el discriminante me daba un valor igual a 0 en la función cuadrática, significaba que la parábola intersectaba en un solo punto al eje X. En este caso, las dos soluciones van a ser
una misma, o sea, dos soluciones reales e iguales. Y en el caso de discriminante menor que 0, cuando no intersecta el eje X, significa que las soluciones no son reales. Por lo tanto, estas soluciones son complejas conjugadas. En nuestro ejemplo, queremos encontrar el valor de x1 y x2, o sea, nuestras dos soluciones raíces o ceros, que también se llaman. Entonces, tenemos la función menos x cuadrado más 6x más 7, en el que el valor de a es menos 1, b es 6 y c es 7. ¿Ya? ¿Reemplazamos entonces? Exactamente, esos valores los tenemos que reemplazar en nuestra fórmula para encontrar estos dos valores, estas dos soluciones de la ecuación, que coincidirían en ser los dos puntos donde intersectamos al eje X en nuestra función. Al reemplazar, como el b era positivo, menos b nos quedaría menos 6 más menos 6 al cuadrado menos 4 por menos 1 por 7. Partido todo en 2 por menos 1. Al resolver, nos quedaría 6 al cuadrado, 36, y menos 4 por menos 1, 4 por 7, 28 positivo. Resolvemos eso, nos quedaría 64, es decir, menos 6 más menos 64, raíz de 64 partido en menos 2. Ahí la raíz de 64 la podemos calcular, en este caso nos da un valor exacto, ¿no? Que sería 8. Por lo tanto, la fórmula nos va quedando menos 6 más menos 8, todo eso partido en 2. Y ahí, Mari, ¿qué hago con este más menos? ¿Cómo encuentro los dos valores? Entonces aquí yo separo. Tengo la primera solución, x1, que sería menos 6 más 8 dividido en menos 2. Y la segunda solución sería menos 6 menos 8 dividido en menos 2. Por lo tanto, nos queda la primera, menos 6 más 8, me queda 2, partido en menos 2, me da menos 1. Menos 6 menos 8, sumo, queda negativo, me da menos 14, dividido en menos 2, me da 7 positivo. Por lo tanto, las soluciones de mi ecuación de segundo grado serían menos 1 y 7. x1 es menos 1 y 7x2. O sea que ya tengo en mi parábola del juego el valor de a, menos 1, y el valor de c, que era 7. Por lo tanto, ya cerrando esto, tenemos mi función menos x cuadrado más 6x más 7, y tenemos nuestros a, b, c, d, e, f puntitos, ¿cierto? Que son 6 puntitos, los cuales ya podemos decir cuánto valen. El valor de a y c son las soluciones de la ecuación de segundo grado. ¿Qué son, Freddy? Menos 1,0 y 3,0. No. Me equivoqué, disculpen. Menos 1,0 y 7,0. Ahí sí. Esas son las dos a y c, las soluciones de mi ecuación de segundo grado. El valor de b, ¿con quién tiene relación, Freddy? El valor de b tiene relación con tanto el eje de simetría como el vértice, el puntito de arriba, nuestro puntito máximo. Por lo tanto, abajo, cuando tengo el valor de x o la coordenada x del vértice o el eje de simetría, ese punto vale 3,0. Si nos vamos al punto de arriba del vértice, que es el punto E, ese nos quedaría 0,16. ¿Y el punto D qué era, Freddy? El punto D era el punto donde intersectamos al eje Y, que se relacionaba con el coeficiente independiente. Por eso nos dio 0,7. Muy bien. Y finalmente, nuestro punto súper importante, el vértice, que es generado a través de la coordenada X y la coordenada Y, nos quedaría como 3,16. Así que ya vimos que en nuestro juego, en nuestra vida cotidiana, también vemos muchas funciones cuadráticas y podemos calcular muchas cosas con ello. Así que a seguir estudiando, a repasar función cuadrática, que se pregunta harto en la prueba de transición, se va a preguntar harto en la prueba de transición, acuérdense. Y eso sería todo por hoy. Muchas gracias, Freddy, por tu compañía de siempre, y nos veremos en un próximo capítulo. Exacto, ya nos encontraremos en la siguiente cápsula, donde veremos algún nuevo eje temático que les presentaremos. Sorpresa. Adiós. Chao, chao.